Habíamos quedado habíamos comenzado a analizar los elementos esenciales de la obligación. Recuerden ustedes que hablamos de los factores irreductibles que hacen a la existencia misma de la obligación, que si alguno de ellos se ausenta o falta, no tendremos enfrente a una obligación. Podrá ser cualquier otra figura jurídica, pero no una obligación. Y habíamos comenzado a analizar el primero de ellos, que son los sujetos. Habíamos agotado quiénes podían ser sujetos de la obligación, los requisitos para ser sujeto de una obligación, y finalmente quiénes son los sujetos específicamente en la relación de consumo. Bueno, la idea sería avanzar ahora con el siguiente elemento esencial, que es el objeto. El objeto es básicamente lo que el deudor va a cumplir a favor del acreedor, pero en ese qué es en lo que va a cumplir, muchas veces se suele confundir al objeto de la obligación con la cosa que el deudor puede deberle al acreedor. Y es así como tradicionalmente se concebía a la idea del objeto de la obligación, identificando al objeto con una cosa en el sentido material de la palabra, como algo que el deudor debía entregar a favor del acreedor. Lo cierto es que esa concepción antigua fue luego avanzando, considerando que las prestaciones o los comportamientos que el deudor puede deberle al acreedor no solamente consisten en del tipo de dar algo o de dar una cosa en particular. Esa idea de identificar al objeto de la obligación con la cosa nos terminaría dejando afuera otro tipo de objetos que trascienden a ese tipo en particular y que consisten en otro tipo de comportamientos o conductas, como por ejemplo eh, un, la confección de un producto, de una obra, pintar un cuadro, por ejemplo, construir un inmueble, una vivienda, construir un muro, confeccionar una prenda de vestir, como también las prestaciones de no hacer, o sea, cuando el deudor se compromete a omitir la realización de una determinada conducta. Y es ese el objeto de la obligación. O sea, nos queda la cuestión de determinar entonces, si el objeto no es en sentido estricto la cosa debida, entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación? Bueno, llegamos así a la concepción actual que se tiene al respecto, que identifica al objeto de la obligación con lo que se denomina prestación. Se adopta esa idea, esa noción de prestación. ¿Por qué? Porque se concibe que esa definición, esa denominación de prestación, resulta abarcativa de las tres clases de comportamientos o conductas que el deudor va a deberle al acreedor, tanto de dar, de hacer como no hacer, atendiendo un poco a esta clasificación que ya había efectuado Vélez Sarsfield en la nota del artículo 495, donde se mencionaba a estos tres tipos de objeto, de dar, de hacer y de no hacer. En el caso de que la prestación sea de dar, entonces en ese caso en particular sí podríamos hablar de la cosa debida, pero como el soporte físico de la verdadera prestación. La prestación es entonces el comportamiento o conducta que en forma de acción o en forma de omisión el deudor va a deber al acreedor. ¿Está? Haciendo entonces el raconto tendríamos que el objeto de la obligación es la prestación y la prestación es el comportamiento o conducta debido, que puede efectuarse bajo la forma de una acción, como por ejemplo una prestación de dar o de hacer, o bajo la forma de una omisión,
lo que sería la prestación de no hacer, ¿está? Y efectivamente, en el caso de que la prestación fuere de dar, la cosa únicamente se concebiría como el soporte material o físico de la verdadera prestación que constituye el objeto de la obligación, ¿está? Otra cuestión que también hay que distinguir aquí es que no se debe confundir al objeto de la obligación con el objeto del contrato. Nosotros vamos a ver hoy que el contrato es una de las principales causas fuente de obligaciones, pero no hablamos de conceptos idénticos, no son sinónimos hablar de una obligación y hablar de un contrato. Entonces conviene hacer esta distinción teniendo presente que el objeto de la obligación es entonces la prestación. ¿Cuál sería, digamos, la idea de cuál es el objeto del contrato? El contrato, nosotros vamos a analizar el concepto un poquito más adelante, pero el contrato tiene por objeto lo que los hermanos Masseud o Massot refieren como la operación jurídica que las partes pretenden realizar. Ellos sostienen que el objeto del contrato es la operación jurídica que las partes van o pretenden llevar adelante. Entonces, si bien el contrato puede engendrar obligaciones, por ejemplo, imaginemos un contrato de compra-venta donde se genera el nacimiento de la principal obligación para el comprador de pagar el precio convenido y la principal obligación a cargo del vendedor de entregar la cosa. Bueno, ahora bien, hasta ahí tendríamos entonces que el contrato de compra-venta tendría por objeto esa operación jurídica de que una persona transmita a otra la propiedad de una cosa a cambio del pago de un precio cierto y en dinero, pero a su vez engendraría obligaciones que tendrían por objeto prestaciones, en este caso de dar una cosa en el caso del vendedor y en el caso del comprador de dar una suma de dinero, ¿está? Bueno, eso para dividir un poco las aguas respecto de lo que es el objeto de la obligación, lo que es el objeto del contrato, y también lo que es el objeto de los actos jurídicos en general, que ahora vamos a referirnos a ello cuando nos adentremos en los requisitos del objeto. Vamos a analizar en particular el artículo 725 del Código Civil y Comercial, que es el que realiza la enunciación de requisitos que la prestación debe reunir. Acá lo tenemos transcripto, y es lo que vamos a analizar seguidamente punto por punto. Este artículo establece que la prestación que constituye el objeto de la obligación, ahí ya nos deja en claro cuál es el objeto de la obligación, debe ser, dos puntos. Acá tienen que armarse un cuadro o un listado como está referido en el PowerPoint que vamos a analizar. Material y jurídicamente posible, o sea, el primer requisito sería que sea posible, en particular en dos sentidos, en sentido material y en sentido jurídico. Lícita, segundo requisito, determinada o determinable, tercer requisito, susceptible de valoración económica, cuarto requisito, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor, que sería el quinto requisito que la prestación debe reunir. Los actos jurídicos también, ahí tienen abajo el artículo para leer como tarea para el hogar, también tienen su propio esquema de requisitos cuando hablamos en la parte general, en el libro primero, que si bien también resultan de aplicación en nuestro caso, también serían abarcativos, lo vamos a analizar desde el punto de vista de la licitud. O sea, cuando lleguemos a la licitud, ahí vamos a retomar este artículo. Bueno, el primero de ellos, dijimos recién, es la posibilidad, o sea, el objeto debe ser posible, la prestación debe ser de cumplimiento posible. Bueno, ¿a qué nos referimos con este concepto de posibilidad? Acabamos de decir que hay dos
dos aspectos a los que refiere la norma: la posibilidad en sentido material y la posibilidad en sentido jurídico. Cuando hablamos de posibilidad en sentido material, estamos aludiendo a la posibilidad desde el punto de vista físico o humano. Esto quiere decir que cualquier persona, en su calidad de ser humano, pueda emprender la realización de ese comportamiento o conducta debidos. Cualquier persona que posea características de ser humano debe tener aptitud física de realizar esa conducta. En el caso de que la conducta implique la imposibilidad física, o sea, que no exista persona que pueda llevar a cabo esa prestación sería imposible físicamente o materialmente. Los ejemplos que cita la doctrina, desde lo más antiguo a la fecha, que siempre los mencionamos, son los que están acá enunciados: tocar el cielo con las manos y cruzar el océano a nado. Serían dos conductas que no existe persona que pueda hacerlas. Se han visto cuestiones que en algún momento pudieran ser materialmente imposibles, pero que luego, con el avance propio de la ciencia, el ser humano pueda llevarlas a cabo. Por eso esto es una cuestión completamente dinámica. Hubiéramos pensado en algún momento que una prestación imposible físicamente hubiera sido que el hombre llegue a la luna, por ejemplo, y finalmente existió un hombre que lo hizo. Entonces, tal vez hoy decimos cruzar el océano a nado es una prestación imposible físicamente, pero tal vez en algún momento alguien pueda lograrlo, entonces se nos desvanecería esta concepción. Imposibilidad física reviste, digamos, concibe a la persona en su calidad de tal. Si el ser humano lo puede realizar, entonces la prestación es posible desde este aspecto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad desde el punto de vista jurídico hay que analizarla teniendo en cuenta el derecho positivo, o sea, el derecho vigente. Si yo pienso que la prestación debe ser posible desde el punto de vista jurídico, significa que el ordenamiento jurídico tuvo que haber o tiene que haber contemplado la posibilidad, valga la redundancia, de realizar esa conducta, esa operación jurídica o ese negocio jurídico. En el caso de que el derecho positivo no hubiere contemplado esa posibilidad, estaríamos hablando de la imposibilidad jurídica. Y acá la línea muy delgada hay que trazarla con el segundo requisito, que es el de la licitud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de un objeto imposible jurídicamente que hablar de un objeto ilícito. ¿Por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no son conceptos equivalentes? Porque cuando hablamos de licitud o ilicitud, estamos refiriéndonos a que el ordenamiento jurídico ha regulado, ha captado esa conducta o ese comportamiento, pero en un sentido negativo, con una carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ha previsto, o sea, ha contemplado esa conducta, pero le ha establecido, le ha fijado una sanción para el caso de que la misma se lleve adelante, se lleve a cabo. ¿Está? En el caso de la imposibilidad jurídica, hablamos de que el ordenamiento jurídico directamente no reguló esa conducta, o no reguló, no previó normativamente la posibilidad de realizar ese comportamiento. ¿Está? Por eso, si vamos a los ejemplos, terminamos de echar luz respecto de esta diferencia. Fíjense, decimos imposibilidad jurídica, hipotecar un bien mueble o prendar un bien inmueble. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos reales de garantía que están regulados y creados por ley. Acuérdense, como mencionamos en la clase anterior, que son derechos reales, con lo cual es únicamente el legislador el que establece las bases de cómo llevar adelante ese derecho real, y el legislador prevé que la hipoteca sea para bienes inmuebles y que la prenda sea para bienes muebles. De modo que si quisiéramos cruzar estos conceptos y hacerlo a la inversa, hipotecar una vivienda y hipotecar un motovehículo, por ejemplo, o prendar
un inmueble, una vivienda, no podríamos hacerlo porque el ordenamiento jurídico no ha previsto esa posibilidad. En cambio, si habláramos de, por ejemplo, hipotecar, siguiendo en la misma línea, hipotecar un inmueble ajeno sin la autorización de su dueño o a sabiendas de que no es un bien nuestro, o hipotecar o prendar un bien de la naturaleza que fuere, falseando documentación. Por ejemplo, voy a prendar el automotor y falseo un certificado de libre deuda de multas, por ejemplo. El acreedor me pide que acredite que yo soy un buen pagador, un buen deudor, para prestarme el dinero a sabiendas de que ese automotor se va a poner en garantía, lo que sería la prenda de un automotor. Entonces yo falseo documentación para realizar ese negocio. No, ahí ya nos cruzamos de vereda, ahí ya no estamos más hablando de la imposibilidad jurídica, ahí ya nos vamos a el ámbito de la ilicitud. ¿Por qué? Porque basta con que yo abra el Código Penal, nuestro catálogo de conductas captadas por el legislador como negativas, para darme cuenta que si yo falsifico un documento, que si yo hago negocios con cosas ajenas, derechos reales con cosas ajenas, estoy estafando a alguien o estoy falseando o engañando a la otra persona, que puede incluso ser la propia administración pública, si yo falseo un documento público. Por eso el límite es delgado, pero son conceptos que refieren a ideas distintas. La ilicitud sería lisa y llanamente contemplar como prestación un objeto, un comportamiento que el ordenamiento jurídico reprime. O sea, que prevé, en caso de que el sujeto lo lleve adelante, una sanción de tipo penal. Por ejemplo, tienen ahí transcripto si yo estipulo que el deudor tenga que, como prestación, constituir una sociedad para el contrabando, tenga que comercializar una persona, trata de personas, o tenga que someterse a la esclavitud, o que la prestación sean estupefacientes o armas, la entrega de ese tipo de bienes que están, cuya comercialización no está permitida. Ahí ya entonces nos iríamos al ámbito de la ilicitud. El objeto carecería del requisito de la licitud. Acá, que nos vamos a quedar con esta idea para pasar en limpio, hablamos de posibilidad. Posibilidad, entonces, físicamente, desde el punto de vista de la aptitud del ser humano, y posibilidad jurídica desde el punto de vista de que el ordenamiento jurídico lo haya captado y haya regulado o previsto la posibilidad de su realización. Ahora, en el caso de que se planteare algún supuesto de imposibilidad, la misma, para que efectivamente produzca la invalidez de la obligación, debe ser originaria y no sobrevenida, debería ser absoluta y no relativa. Esto significa, al momento en que la obligación se contrae, ya nace le faltaría una pata a esa mesa para sostenerse. Debería ser imposibilidad para todos, o sea, para cualquier persona que revistiere la calidad de deudor y no para mi deudor en particular, y debería producir la imposibilidad total y no parcial de cumplimiento. Porque si yo puedo cumplir parcialmente la prestación, entonces tengo posibilidad de lograr ese cumplimiento parcial y ver en definitiva cómo resuelvo lo demás, pero no para que verdaderamente se produzca la invalidez de la obligación y la obligación no llegue a nacer por carecer del requisito del objeto, deberían darse esas tres imposibilidades que están puestas al principio. Debería ser originaria, absoluta y total. En los demás casos, la cuestión sería subsanable o podríamos ver cómo solucionar sin producir la invalidez de la obligación, o sea, haciendo que la obligación nazca y resolviendo entonces cómo cumplirla en definitiva. Bueno, el segundo requisito es la licitud
como decíamos recién, acá hablamos de el marco legal, o sea, hablamos de que la conducta, comportamiento deben desarrollarse dentro del marco de lo permitido por el derecho positivo, o sea, cuando nos referimos estrictamente a lo que la ley prevé, pero también teniendo en cuenta otras cuestiones que hacen a nuestras fuentes del derecho, o sea, a las buenas costumbres, al orden público, a la moral. Tampoco debe producir perjuicio en derechos ajenos, ni en la dignidad humana, o no debe estar prohibido por alguna ley especial, aunque no sea el Código Civil y Comercial, por alguna ley en particular. Acá sí haríamos equivalente, que es lo que está en definitiva transcrito en la diapositiva, lo que prevé el artículo 279 del actual Código Civil y Comercial en cuanto a los requisitos de los actos jurídicos. Pero queda ya en claro de que si hablamos de licitud, hablamos de que el comportamiento esté permitido y no prohibido. ¿Está? En tercer lugar, la prestación debe ser determinada o determinable, y este es un requisito que, como se darán cuenta, comparte el objeto con los sujetos, y la explicación que hay que hacer es exactamente la misma. Existe un cierto grado de indeterminación inicial aquí en cuanto al qué, o sea, en cuanto a la prestación, al comportamiento que el deudor va a desarrollar, que va a cesar en definitiva y que va a cerrar el círculo de toda duda al momento del pago, ¿está? Igual que lo que dijimos la clase anterior respecto de los sujetos. Algunos ejemplos característicos de esto, así como en el caso de los sujetos hablamos de la oferta al público, de la oferta de recompensa, que no sabíamos quién iba a presentarse a cobrar esa deuda, bueno, acá hablamos de algo similar pensando en la prestación, pensando en el objeto. No sabemos en definitiva qué es lo que el deudor va a entregar, qué va a hacer o qué no va a hacer en favor del acreedor. Los ejemplos más significativos son los dos primeros que aparecen acá, la obligación facultativa y la obligación alternativa, que yo me conformaría con que entiendan alguna de estas dos ideas como ejemplo de este requisito. La obligación facultativa, para que ustedes se hagan una idea, es un tipo de obligación, una clase de obligación, en donde el deudor tiene la posibilidad de reemplazar la prestación convenida por otra sustituta. O sea, en principio el deudor se debe a una prestación principal, por ejemplo, entregarle al acreedor un departamento de tales características, con la posibilidad de sustituirlo por otra prestación. Por ejemplo, con la posibilidad de que el deudor elija, en vez de entregar el departamento, entregar 3 automotores de tales características. Entonces, lo que tendríamos acá de indeterminación inicial sería esa duda respecto de qué va a entregar, si va a entregar el inmueble o si va a entregar los 3 automotores. ¿Cuándo va a cesar esa indeterminación? Al momento del pago. Cuando el deudor vaya al domicilio del acreedor y pague la deuda, entonces ese que está golpeando es mi hijo. No sé si lo escuchan. Bueno, ahí se lo llevó el papá. Cuando vaya al domicilio del acreedor o vaya al lugar de pago convenido, entonces ahí va a ir con algo de esas dos opciones que tenía, con el inmueble o con los 3 automotores. O sea que en el pago es donde se cerraría ese círculo de indeterminación. Y en el caso de la obligación alternativa es exactamente igual la idea. La diferencia está en que en vez de haber una prestación principal y una prestación subsidiaria, hay 2 prestaciones o más que se encuentran en pie de igualdad, o sea, hay una verdadera alternativa u opción. El deudor debe entregar un inmueble o 3 automotores, ¿está? O sea, ya no es que en principio debe una y puede reemplazarla por la otra, no, ya de arranque tiene 2 opciones que están en un mismo pie de igualdad. También al momento del pago, al momento en que el deudor realice la opción, elija,
o en su defecto lo haga el acreedor. Acá este tipo de obligación permite que sea el acreedor también quien realice la elección. Se sabrá que en definitiva va a entregar, y ahí se cerraría también el círculo de indeterminación. Bueno, en cuanto al cuarto requisito, el cuarto y el quinto hay que analizarlos en forma conjunta, vamos a leer los dos. Dice que la prestación debe ser susceptible de valoración económica, y el quinto dice que debe representar un interés para el acreedor. ¿Cómo hay que interpretar estas dos cuestiones? Esto viene a colación de una discusión larga en doctrina en cuanto a si la prestación tiene o no contenido económico, y si el interés del acreedor es económico también o no. Es así que, saliendo un poco de la discusión, ya este artículo 725 no nos deja margen de interpretación en cuanto a que la prestación tiene siempre tiene contenido económico o valoración económica. Yo puedo cuantificar en un monto, en una suma de dinero, cualquier tipo de prestación. Por ejemplo, si la prestación es de dar un automotor, bueno, yo puedo sintetizarlo en un monto dinerario. Bueno, el auto vale, en definitiva, 1.000.000 de pesos. Si la prestación es de hacer, por ejemplo, confeccionar un vestido, bueno, puedo sintetizarlo en una suma de dinero. O sea, el vestido tiene valoración económica. Puedo yo darle ese valor. El vestido vale 1.000 pesos. Bueno, es de no hacer la prestación, por ejemplo, el deudor se debe abstener a revelar el secreto de la fabricación de la Coca-Cola. Bueno, ¿eso vale dinero? Sí, lo podríamos cuantificar en 1.000 pesos. Bueno, va. Entonces, la prestación tiene siempre contenido económico. Ahora, ¿el interés del acreedor es también económico o lucrativo, o puede el acreedor tener otro tipo de interés en el cumplimiento de la prestación? Y acá es donde la doctrina históricamente se dividió, pero hoy, como les decía recién, ya no quedan dudas. El interés del acreedor puede ser económico como puede no serlo. Lo que es económico es el contenido de la prestación. Ahora, si el interés del acreedor es económico, bárbaro, no habrá nada para agregar. Ahora, puede tener el acreedor, o lo que ahí está escrito como interés patrimonial. Puede tener el acreedor otro tipo de intereses extrapatrimoniales, o sea, que no obedecen a un interés netamente lucrativo, y el interés sería válido. En la medida en que el acreedor tenga interés, entonces en el cumplimiento de la prestación, alcanza. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de intereses puede tener el acreedor, saliendo del interés económico? Bueno, puede tener un interés científico, por ejemplo, que la prestación que va a recibir se vuelque a la cuna de una enfermedad, de un virus. Puede tener un interés educativo, por ejemplo, el dinero que va a percibir en concepto de indemnización lo va a destinar a formar una fundación para víctimas de accidentes de tránsito, por ejemplo. Puede tener un interés moral, como en este caso, resarcir la pérdida de un familiar. Bueno, en definitiva, ¿esto qué nos deja en claro? Que el interés del acreedor no necesariamente debe ser económico. Puede tener un interés científico, un interés educativo, como decíamos recién, un interés de otras características que obedezca a otras razones, no estrictamente pecuniarias o económicas. ¿Está? En la medida en que el interés sea lícito, como ya nos marca el artículo 724, este requisito va a estar satisfecho. ¿Está? Bueno, y por último, tendríamos que distinguir ahora cuál es el objeto en la relación de consumo. Y acá, habiendo ya leído en la clase anterior los artículos respecto de los sujetos de la relación de consumo, en la ley 24240, el concepto que la ley nos brinda acerca del consumidor y el concepto que la ley nos brinda acerca de quién es el proveedor, no queda mucho más que establecer que el objeto en la relación de consumo son los bienes y servicios. Es eso que el proveedor le va a brindar en forma profesional o no, a través de
de su persona física o jurídica en forma pública o privada, a el consumidor, quien va a utilizar esos bienes y servicios para, como destinatario final, como decíamos la clase anterior, sea para su uso personal o familiar. Acá tendríamos que aplicar, si bien hablamos de bienes y servicios, tenemos que aplicar también todo lo que ya hemos mencionado acerca de los objetos, de los requisitos de los objetos, tanto el objeto del contrato, si hablamos de un contrato de consumo, entonces serán aplicables también los requisitos que hacen al objeto del contrato, que aparecen allí en el artículo 1003, que a su vez remite al artículo 279 en cuanto a los actos jurídicos, y el artículo 1004, que enlista una serie de objetos que no serían permitidos, o sea, que nos delimitarían el marco de la ilicitud, en particular respecto de los contratos. Bueno, no hay mucho más. El tercer elemento esencial es el vínculo jurídico. No es más que hablar del elemento que enlaza a los dos polos de la relación jurídica, que los vincula y que los une. Si hablamos de que la obligación es una relación, entonces claramente hay un vínculo que enlaza a las dos partes, a los dos sujetos, deudor y acreedor. Ahora, queda en claro que ese vínculo compromete únicamente a los sujetos, o sea, no hablamos de que si la relación no involucra a terceros, acá tenemos que aplicar la misma idea al vínculo jurídico. El vínculo jurídico vincula a acreedor y deudor, no a terceros. Algunas atenuaciones al vínculo jurídico o particularidades que tiene el vínculo jurídico que por ahí rompen un poco la idea del equilibrio que debería existir entre los sujetos de la relación, son básicamente estas tres nociones. Lo que hablábamos en una de las primeras clases acerca de cómo interpretar a la relación, en este caso la parte débil de esa relación jurídica es el deudor, con lo cual en caso de duda, si yo tengo que interpretar una ley o tengo que interpretar un contrato, la presunción favorable va a ser a favor del deudor como parte débil de ese vínculo jurídico. Lo que hablábamos del favor debitoris, algo análogo al indubio pro reo, al indubio pro consumidor, al indubio pro operario, bueno, acá hablaríamos del indubio pro debitoris, o favor debilis, que en realidad es el reemplazo de la palabra deudor por parte débil, digamos. Por otro lado, otra cuestión que también puede de alguna forma limitar la paridad entre las partes es que, si bien como dijimos al principio de la materia, el patrimonio del deudor es el que va a garantizar el pago de sus créditos o de sus deudas, el acreedor no tiene acceso a ese patrimonio en forma total. Existen límites justamente para preservar al deudor, teniendo en cuenta también la idea anterior del favor debitoris, y que de alguna forma limitan y restringen esa ejecución forzada de la deuda. Si la deuda no se paga en forma voluntaria y tenemos que ir a la ejecución forzada, las mismas limitaciones que el legislador le ha dispuesto al acreedor y que de alguna forma desequilibran esta relación jurídica, tanto en cuanto a la ejecución forzada directa, teniendo en cuenta la posibilidad de que el acreedor exija de su deudor el cumplimiento de la obligación, pero sin posibilidad de ejercer coacción física, sin posibilidad de coaccionarlo para que cumpla la obligación en términos de violencia, digamos. Y al mismo tiempo en sentido patrimonial, porque también hay que tener presente que si lo empujamos a ejecutar la deuda, ya en miras a obtener la reparación de los daños y perjuicios, también el acreedor se va a encontrar con ciertos límites para esa ejecución forzada indirecta al momento de agredir el patrimonio, porque como ya saben ustedes, no todo ese patrimonio está garantizando el pago de las deudas y hay bienes que están fuera del alcance de los acreedores, y me remito al 744 que ya hemos comentado. Por último,
una cuestión que obedece al principio general del derecho, que acá también tiene especial aplicación, y en relación a cómo tenemos que interpretar este elemento del vínculo jurídico, es la incidencia de la buena fe, de la bona fides. ¿Por qué? Porque ya en el artículo 9, el título preliminar del Código nos pone a este principio como antesala de pauta interpretativa de todo lo que el Código va a resolver después, y en particular en nuestra materia, el artículo 729 es el que consagra y prevé este principio de la buena fe dentro del derecho de las obligaciones. Este artículo establece que las dos partes, deudor y acreedor, deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. O sea, deben comportarse como un buen deudor y como un buen acreedor. Esto es lo que ya también contemplaba el Código de Vélez-Sarsfield y hace al comportamiento, a cómo va a funcionar esa relación que de alguna forma materializa el vínculo jurídico. ¿Está? Bueno, y por último, en cuanto al vínculo jurídico, esto es un mero comentario porque en realidad es contenido propio de la unidad 6. El vínculo puede ser singular como puede ser plural, o sea, podemos hablar de un deudor y de un acreedor, o podemos hablar de una pluralidad de vínculos cuando hay pluralidad subjetiva. Según la forma en la que esté estipulada la obligación, esa pluralidad, podríamos tener supuestos distintos. Por ejemplo, pluralidad disyunta y conjunta no es muy complicado de entender. Hablamos, por ejemplo, imaginemos un deudor y dos acreedores, para no hacerlo muy complicado. Un deudor que debe a dos acreedores. Si la pluralidad fuera conjunta, les debería a ambos, ¿no es cierto? A Juan y a Pedro. Esa es la idea de conjunto. Conjunto nos marca la aparición de la Y entre las dos personas. En cambio, disyunto nos marca la conjunción o sea, les debería a Juan o a Pedro. ¿Está? También entonces se multiplicarían los vínculos jurídicos. Por otro lado, esa pluralidad puede plantearse ab initio de la obligación, o sea, Juan le debe a Luis y a Pedro 100 pesos, o bien podría plantearse a través de una relación, en principio con unidad de sujetos, o sea, Juan le debe a Pedro, pero como Pedro se murió, ahora se lo debe a tres herederos, o sea, sobrevenida, una pluralidad que sobrevenga en razón del fallecimiento de una de las partes y que termine multiplicando el vínculo jurídico. ¿Está? No se preocupen por esto porque esto es, como les digo, una mera referencia de algo que después vamos a ver en profundidad, viendo cómo se conjuga esta relación cuando hay pluralidad de sujetos y de vínculos jurídicos, y cómo en definitiva se paga y se cobra ese tipo de obligación en la unidad 6. ¿Está? Bueno, y por último, como elemento esencial, encontramos a la causa fuente. Acá el análisis lo debemos arrancar del artículo 726 del Código. Este artículo 726 es el que nos marca la pauta de la importancia que tiene este elemento, estableciendo que no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Con lo cual, si no hay obligación sin causa, esto significa que la causa, en sentido estricto, causa fuente, es un elemento que hace también a la existencia misma de la obligación. ¿Qué es, en definitiva, la causa fuente? Es de donde emergen o nacen las obligaciones. Piensen en fuente en el sentido de la idea de que nace algo de ese lugar. Acá hablaríamos específicamente de una obligación. Es de donde va a engendrarse la obligación. Tienen aquí dos definiciones que las dejo para la lectura de ustedes, para no demorarlos, y vamos a entrar a analizar cuáles son esas causas fuentes, haciendo en este punto dos grupos. Siguiendo el programa,
tenemos que analizar las llamadas causas fuentes tradicionales o clásicas y las llamadas causas fuente moderna. Causas fuentes tradicionales, tradiciones, dice el Power, pero está mal, tradicionales debería decir, o clásicas, son 5. El origen, por supuesto, está en Roma, en el derecho romano, en cómo fueron agregándose o concibiéndose a este elemento. Y aquí encontramos al contrato, al cuasi contrato, al delito, al cuasi delito y a la ley. Y causas fuentes modernas, vamos a analizar más adelante, también son 5. O sea, yo aconsejo que se hagan un buen cuadro respecto de esto para no dejar nada afuera. Bueno, vamos a hacer una breve referencia de cada una para entender por qué son causa fuente de obligaciones, o dicho de otra forma, por qué de estos institutos jurídicos nacen obligaciones. La primera y la más importante de las causas fuentes tradicionales o clásicas es el contrato. El contrato está actualmente definido en el artículo 957. No hay mayor duda respecto de esto. Yo creo que a esta altura en sus carreras todos tienen una noción de qué es un contrato. El contrato denota un elemento singular que es el acuerdo de voluntades. Si hablamos de contrato, hay acuerdo de voluntades. El artículo en particular dice que es el acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Acá a nosotros nos va a importar el contrato cuando el contrato cree, o sea, en particular cuando dice manifiestan su consentimiento para crear relaciones jurídicas patrimoniales. Cuando el contrato lo que va a hacer es producir el nacimiento de relaciones jurídicas patrimoniales. Como les decía recién, el ejemplo, el contrato de compraventa, el contrato de locación, el contrato de donación, crea una relación jurídica patrimonial. Es allí donde el contrato se convierte en causa fuente de obligaciones. Y la idea de acuerdo de voluntades queda plasmada en ese concepto del consentimiento que traduce el acuerdo de voluntades como un elemento esencial, pero del contrato. Ustedes van a estudiar el consentimiento como elemento esencial del contrato, justamente porque el consentimiento se compone de dos elementos, que son la oferta y la aceptación, y que de alguna forma cierran el círculo en cuanto al acuerdo de voluntades a través de esa propuesta y de esa conformidad de lo que se va de la relación jurídica que se va a forjar. Ahora, la idea de contrato, además de ser el acuerdo de voluntades, evidencia la importancia que tiene, porque cuando las partes firman, suscriben un contrato o celebran un contrato, no solo se están poniendo de acuerdo respecto de algo, sino que están dándole a ese acuerdo fuerza de ley, como si entre ellas comenzara a regir un código civil y comercial. Ese es el efecto vinculante del que habla el artículo 959 del Código Civil, que es el que establece que el contrato es obligatorio para las partes. O sea, es como si entre ellas hubiera una verdadera ley. Asimismo, al igual que las obligaciones, también el principio de la buena fe aparece acá plasmado en el artículo 961, que de alguna forma determina algo equivalente en cuanto a los contratos, que los contratos se cumplan y se interpreten y se ejecuten de buena fe. Y por último, el artículo 962, que está acá referido, que contempla la cuestión de cómo juega la ley en forma supletoria a lo que las partes han acordado en el contrato. Y acá, teniendo en cuenta un poco lo que en su oportunidad comentamos a modo ejemplificativo dentro de esa resolución de obligación propter rem, ¿se acuerdan que hablamos del contrato de locación y de que se iba a enajenar la cosa locada? Bueno, acá ahí ya habíamos referido, nosotros estamos en presencia de derecho privado, donde lo importante es lo que las partes establecieron o acordaron por escrito en ese contrato. Es eso lo que las partes deben cumplir. Ahora, si las partes no
no acordaron alguna cuestión o lo que acordaron es nulo, entonces ahí juega la ley para suplir, por eso la palabra, ese vacío o ese hueco que queda. Ahora, de alguna forma, en contraposición al contrato, aparece lo que se denomina el cuasicontrato. El cuasicontrato, como el nombre lo indica, es un instituto jurídico que se asemeja en mucho al contrato y que reviste de alguna forma los mismos efectos jurídicos que el contrato, pero sin contar o sin que le preceda el acuerdo de voluntades. O sea, produce también un acto lícito con los mismos efectos de un contrato, pero sin que las partes se hubieran puesto previamente de acuerdo a su respecto. Por ejemplo, vamos a la gestión de negocios o al empleo útil. Imaginemos que un matrimonio va a irse o se va de viaje al extranjero y deja a su hija, imaginemos en estas circunstancias, por ejemplo, se fue de viaje a Europa, no puede retomar su vuelo de regreso al país, y en el medio su hija, menor de edad, que quedó al cuidado de un tío, por ejemplo, debe comenzar su ciclo lectivo. Y resulta ser que la menor no fue inscripta en el colegio. Como hoy no tendríamos problemas de comunicación, pero en algún momento podríamos pensar que pudiera existir esta circunstancia de que no fuera factible comunicarnos, o como lo era antes, y que el tío no contara con la conformidad previa de los padres para inscribir a la nena en el ciclo lectivo. Entonces, ¿qué hace ese tío? Dice, bueno, como la nena ya va a este colegio, nada me dejaron de instrucciones respecto de que la cambie o que no la inscriba, yo la voy a inscribir igual para el año siguiente, para que no pierda su continuidad educativa. Recién cuando los padres vuelven al país, se notician de la situación y lo único que harían es una ratificación de esa gestión de negocios realizada en nombre de aquellos. Si esto lo pensáramos en términos de representación, el tío obró como representante de los padres, hablaríamos de un contrato si hubiera habido un acuerdo de voluntades previo, eso sería técnicamente un contrato de mandato, por ejemplo, le dejaron un poder firmado ante escribano público para que el tío vaya y en su representación inscriba a la hija en el colegio. Bueno, ahí hay un contrato de mandato. Ahora, si no hubiera ese acuerdo de voluntades previo, no hubiera esas instrucciones previas, no hubieran dejado ningún poder firmado ni nada que se le parezca, el tío podría estar obrando a través de una gestión de negocios. Gestiona en nombre ajeno, realiza un negocio en nombre ajeno, pero sin tener el mandato expreso de parte del co-contratante. Por eso en realidad no hay un contrato, sino un cuasi-contrato. ¿Está? Bueno, por otro lado tenemos al delito y al cuasi-delito. Ideas que por ahí ya traemos del derecho penal. Cuando hablamos de delito, en nuestro punto de vista, hablamos de un acto voluntario lícito realizado a sabiendas y con la intención de dañar a la persona o a los derechos de otro, o al patrimonio de otro. Lo característico del delito, que ustedes estudian en derecho penal como esa conducta típica, antijurídica y culpable, es que al delito lo caracteriza la existencia de esa intención de producir el menoscabo en otro u otros. Y esa intención es lo que nosotros llamamos dolo, es el elemento subjetivo que tiene que motiva a ese sujeto activo del delito. ¿Por qué el delito es una causa fuente de obligaciones? En definitiva, porque el delito va a producir daño a otro. Entonces, ese daño a otro va a tener que ser reparado a través del pago de una indemnización. Por eso el delito engendra una obligación de resarcir.
Y sucede lo mismo en cuanto al cuasi delito. La diferencia con el anterior está en que acá no hablamos de dolo, sino de culpa, cuando no hay intención de dañar, pero se daña igual, incurriendo en alguna de las formas que exhibe la culpa. Podemos hablar de negligencia, impericia, imprudencia, incumplimiento de los deberes a su cargo, cuando hablamos de funcionarios públicos, por ejemplo. Ambos conceptos actualmente definidos en el artículo 1724, cuya lectura dejo para que la hagan ustedes. Esto lo vamos a ver bien en profundidad cuando lleguemos a responsabilidad civil, pero que en ambos casos también funciona delito y cuasi delito como causa fuente de obligaciones, porque produce ese menoscabo, ese perjuicio que debe ser reparado a través del sistema de la responsabilidad civil y la indemnización resarcitoria, o que haga volver las cosas al estado anterior al que se encontraba el damnificado antes del evento dañoso. ¿Está? Por último, la última causa fuente tradicional o clásica, agregada en el derecho romano, es la ley, que en realidad esta causa fuente podría sintetizar a las anteriores si consideramos que contrato y delito, por ejemplo, están regulados por ley, y que por ende también lo estarían análogamente el cuasi delito y el cuasi contrato. Por eso la ley podría sintetizar en una única idea a las causas fuentes tradicionales o clásicas. Ahora, la pregunta acá es, ¿cuándo la ley es causa fuente de obligaciones? Porque si yo pienso en una ley, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, yo abro el Código Civil y Comercial. Digo, bueno, el Código Civil y Comercial es una ley. Ahora, ¿todo el Código Civil y Comercial es causa fuente de obligaciones? No, porque la ley no siempre es causa fuente de obligaciones. La ley únicamente es causa fuente cuando crea obligaciones. Justamente pensemos en la idea de causa fuente. Cuando la ley hace emerger, nacer una obligación, entonces es allí donde la ley funciona como causa fuente. Y tienen acá algunos ejemplos, algunos artículos del Código Civil y Comercial donde la ley, que es en este caso el código, crea obligaciones. Por ejemplo, la obligación alimentaria entre parientes, artículo 537. Yo quiero determinar si esta persona me debe alimentos, ¿y cómo lo sé? Bueno, porque la ley establece quiénes se deben prestar alimentos. La obligación del tutor de rendir cuentas, algo similar a lo que después aparece en el contrato de mandato, por ejemplo, la obligación que tiene también el mandatario de rendirle cuentas al mandante. Bueno, la rendición de cuentas implicaría acá una obligación que la ley está poniendo en cabeza de ese tutor o de ese mandatario. Por otro lado, obligaciones que limitan el dominio, otros ejemplos de los que vimos cuando mencionamos las obligaciones propter rem, donde el mismo código me está indicando, está creando obligaciones a cargo del propietario de un fundo, de efectuar las plantaciones de tal forma, de edificar sus ventanas de tal forma, de realizar las plantaciones a tal distancia del muro medianero. Bueno, es la propia ley la que está creando las obligaciones. Entonces, solo en ese caso la ley va a ser causa fuente de obligaciones. Si no, no. La ley únicamente es causa fuente cuando crea obligaciones. Bueno, el otro conjunto de causas fuentes son las llamadas causas fuentes modernas. Las causas fuentes modernas también son 5. Vamos a ir haciendo el análisis igual que en lo anterior. La primera de ellas es el enriquecimiento sin causa. Acá el enriquecimiento se produce porque se ocasiona el aumento patrimonial de un sujeto a expensas de la merma o de la disminución del patrimonio de otro sujeto, y como el nombre lo indica, sin causa que lo justifique, o sea, injustificadamente. Por ejemplo, si yo pienso en una donación, hay un sujeto, un abuelo que le va a donar
un inmueble a un nieto. Bueno, pienso que el patrimonio del abuelo, vamos a ponerlos en términos de equilibrio, digamos. Pienso acá que hasta así son los patrimonios inicialmente considerados. El patrimonio del abuelo, como va a sacar un inmueble de su patrimonio, va a disminuir, ¿no es cierto? Y el patrimonio del nieto, que hasta ese momento está en este estado, como va a adquirir, va a recibir un inmueble, va a aumentar, ¿no es cierto? O sea, tengo el aumento patrimonial de un sujeto a expensas de la disminución patrimonial de otro sujeto. Ahora, en el caso de la donación, tendría una causa que lo justifica, que es justamente el animus donandi, la voluntad de producir ese beneficio patrimonial en favor de ese otro sujeto. Bueno, si le sacamos la causa que lo justifica, o sea, donde yo no puedo acreditar el interés legítimo que motiva esa modificación de patrimonios, entonces estoy en presencia de un enriquecimiento sin causa, ilícito o injustificado como se lo conoce. Ahora, ¿por qué el enriquecimiento sin causa engendra una obligación? Porque justamente como se acaba de producir el menoscabo de ese sujeto que se ve patrimonialmente disminuido, lo que tengo que producir a través de la acción in rem verso es que se retrotraiga a la situación patrimonial en la que se encontraba antes de esta circunstancia. O sea, que las cosas vuelvan a su estado anterior a través de esta acción que va a hacer nacer la obligación de restituir ese aumento patrimonial injustificado y devolver el bien y eventualmente resarcir los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado al damnificado. ¿Está? Por eso el enriquecimiento sin causa funciona como causa fuente de obligaciones. Por otro lado tenemos la declaración unilateral de voluntad. Bueno, ¿qué es la declaración unilateral de voluntad? Es una obligación creada por el deudor a su exclusivo cargo, sin necesidad de contar con la conformidad previa o la aceptación de parte del acreedor. Por ejemplo, la promesa de recompensa, la oferta al público. Dos ejemplos que analizamos la clase anterior. ¿Por qué son declaraciones unilaterales de voluntad? Porque se pierde la mascota y ese dueño de la mascota es el que decide contraer la obligación creándola en forma unilateral, comprometiéndose a pagar a quien se presente como acreedor el pago de una determinada suma de dinero. Entonces, claramente que no tengo un contrato, no puedo hablar de un contrato porque no tengo un acuerdo de voluntades previo, y tampoco puedo hablar de un cuasi contrato porque no tengo al otro sujeto todavía. Tengo un sujeto activo determinable. Por eso iríamos acá a esta causa fuente moderna que se denomina declaración unilateral de voluntad. Acá tenemos algunos ejemplos, imágenes que ya han quedado desactualizadas, pero tendríamos el caso de la promesa de recompensa, el caso de la oferta al público a la derecha y el título al portador, que en este caso es un pagaré. También en ideas similares, tengo un deudor que contrae el crédito, la deuda, que asume el compromiso de pagar a quien se presente como acreedor, sea por haber encontrado la mascota perdida, por haberse presentado en el local a comprar, a aceptar esa oferta al público, a comprar el producto ofertado, o porque se ha presentado con el título de crédito al cobro. ¿Está? Otra causa fuente moderna es también el abuso del derecho, actual artículo 10 del Código Civil y Comercial, título preliminar, que junto con la buena fe constituyen de alguna forma esa antesala de la que les suelo hablar. El abuso del derecho también puede producir daños y perjuicios y por ende engendrar la obligación de resarcir esos daños y perjuicios. ¿Cuándo hay abuso del derecho? Bueno, cuando el derecho no se ejerce en forma regular, o sea, dentro del marco que la ley establece para ello.
Entonces, como se obra en forma abusiva, puede generarse un perjuicio que debe luego ser resarcido. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, yo acreedor me entero que mi deudor se está insolventando. Entonces me presento a un juez y hasta acá lo que habíamos mencionado cuando vimos un poco de naturaleza jurídica y hablamos de esa teoría del débito y la responsabilidad, habíamos dicho que en tanto no llegue el momento del pago, el acreedor no puede exigirle nada al deudor, pero que sí podía hacer era cautelar su derecho. Bueno, ¿cómo puede cautelar su derecho? Yo me estoy enterando que mi deudor se está insolventando y que lógicamente mis posibilidades de cobro se van a reducir. Entonces me presento a un juez y le pido una medida cautelar para justamente garantizar el cobro del crédito. Pero en vez de pedirle el embargo del automotor que tiene el deudor, lo que le pido al juez es lo que se llama una inhibición general de bienes. Ustedes todavía no tienen mayor conocimiento de estas dos medidas cautelares, pero pueden evidenciar de que el embargo es una medida menos gravosa que la inhibición. Cuando una persona está inhibida, está bastante más complicada que si está embargada. Ahora, si yo tenía a mi alcance la posibilidad de embargar únicamente al deudor, al inhibirlo le puedo producir un perjuicio patrimonial más significativo. Entonces, si yo pido una medida cautelar en forma abusiva, ese menoscabo que puedo producir por haber pedido de más, lo voy a tener que reparar luego. Otro ejemplo aún más claro sería que yo pida la medida cautelar sin siquiera tener derecho a pedirla. Por ejemplo, pido un embargo en un marco de un proceso judicial que viene medio dudoso. Por ejemplo, en un accidente de tránsito donde estamos discutiendo quién fue el responsable del choque, de la colisión, yo pido un embargo para garantizarme yo víctima la reparación de los daños. Pero resulta ser que después pierdo el juicio. Entonces el juez considera que no tenía lugar a reclamar nada porque la responsabilidad en el accidente había sido mía. ¿Y qué hacemos con ese sujeto que hasta ahí fue demandado injustificadamente? Y que lógicamente que si se le embargó, por ejemplo, un porcentaje de su sueldo, se le embargó un inmueble, o se le embargó un automotor, o se lo inhibió, se le estuvo produciendo un perjuicio que debe ser reparado. Por eso estos actos importan ejercicio abusivo del derecho, porque en principio es un derecho que la persona tiene, pero que lo termina ejerciendo de manera irregular y que terminan derivando en daños y perjuicios que luego hay que reparar. Por otro lado tenemos la sentencia judicial. La sentencia judicial también es causa fuente de obligaciones que al igual que la ley lo es cuando crea obligaciones. La sentencia judicial que viene a dirimir esa contienda, ese litigio y que crea o hace nacer obligaciones. Por ejemplo, el juez condena a Pedro a pagarle a Juan 100.000 pesos en concepto de indemnización por el accidente de tránsito, por encontrarlo civilmente responsable del accidente de tránsito. Ahora, para que esa sentencia judicial y esa obligación que va a nacer de ella tengan plena validez, se necesita que la sentencia judicial quede o pase en lo que se llama autoridad de cosa juzgada. ¿Qué significa que una sentencia pasa a ser cosa juzgada? Bueno, es muy sencillo esto de interpretar. Ustedes saben que el Poder Judicial se organiza en instancias. O sea, yo tengo un juez de primera instancia, tengo una Cámara de Apelaciones, tengo un Superior Tribunal de Provincia, luego tengo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego tengo ya los tribunales internacionales, la Comisión y la Corte Interamericana de Justicia. Bueno, tengo, por ejemplo, un juez de primera instancia que condenó al pago de 100.000 pesos
en concepto de resarcimiento por el daño ocasionado en el accidente de tránsito. Ahora, esa sentencia crea la obligación. Ahora, ¿cuándo queda como cosa juzgada? Cuando atraviesa todas las instancias de apelación y queda firme. Esto significa o que se apele efectivamente y que la Cámara, el Superior, la Corte, etcétera, rechacen ese recurso de apelación, o bien porque no se deduzca recurso alguno y, lógicamente, venza el plazo procesal previsto para recurrir esa decisión judicial. Entonces, es allí donde, por una u otra vía, o porque no se apele, o porque apelado se desestime, que una sentencia, al igual que cualquier resolución judicial, queda firme y pasa en autoridad de cosa juzgada. Al pasar en autoridad de cosa juzgada, eso significa que ya no puede revisarse en un proceso judicial posterior. Lo que el juez decide en esa sentencia ya queda dicho de alguna forma. O sea, no podría yo, si no me gusta lo que el juez decidió, iniciar un proceso igual para tratar de obtener un decisorio distinto. ¿Está? Bueno, eso para no irnos muy lejos de lo que me interesa que sepan. Por último, la causa fuente moderna que nos encuentra en último lugar se denomina relaciones contractuales de hecho, que si lo tenemos que asemejar a una causa fuente tradicional sería al cuasi contrato. O sea, pensamos acá en vinculaciones que se asemejan a contratos, pero técnicamente no lo son. En este caso, ¿por qué no es técnicamente un contrato, sino una relación contractual de hecho? Porque el acuerdo de voluntades tampoco está en el sentido de lo que implica ponerse de acuerdo. Es decir, lo que acá no está es lo que precede a la celebración del contrato, que es la negociación, la posibilidad de ofertar y formular una contraoferta y volver a abrir la aceptación o la negociación desde ese lugar, en ese ida y vuelta, hasta tanto logremos ponernos de acuerdo. ¿Por qué no está acá en este tipo de relaciones contractuales? Porque hablamos de contratos formulario o contratos tipo, con cláusulas que ya están predispuestas por la parte contratante y que obstan la posibilidad, generalmente en materia de consumo es donde se plantea esto, donde obsta la posibilidad de que ese sujeto, que además es la parte débil de la relación, justamente objete o proponga la modificación de alguna cláusula. Si quisiere, no podría hacerlo. Acá es sencilla la ecuación. Suscribe el contrato o no lo suscribe y se va a buscar otra empresa u otro proveedor de bienes o servicios. Por eso, si bien hablamos de una especie de contrato, porque nosotros tendríamos un documento firmado por las dos partes de esa relación contractual, que de alguna forma materializa que se arribó a ese acuerdo con sus cláusulas ya establecidas, en realidad son contratos que no tienen esa negociación de la que debería caracterizarse la figura si hablamos de un verdadero acuerdo de voluntades. El ejemplo que tienen ahí en imagen es un viejo boleto de colectivo, donde evidencia lo que estamos expresando. Si yo hoy me subo a un colectivo, no puedo decidir absolutamente nada, ni objetar ni contraofertar nada de lo que ya está predispuesto por la empresa de transporte, que ya tiene previstas sus paradas, sus horarios, su precio, y su recorrido. Entonces no puedo subirme al colectivo y decirle yo quiero ir por acá y no por allá, yo quiero pagar este precio y no este otro, yo me quiero bajar en esta esquina y no más adelante. No podría negociar absolutamente nada. Lo único que hago es subirme al colectivo, sacar el boleto, que de alguna forma perfeccione ese contrato de transporte sin posibilidad de negociar absolutamente nada. Bueno, hasta aquí tenemos lo que es elementos esenciales de la obligación. Con esto cerraríamos el tema de elementos esenciales
Lo único que nos quedaría por ver es el punto último de la unidad 2, que es lo que va a ser necesario para la elaboración del trabajo práctico número 2. Recuerden ustedes que tiene fecha de entrega para el 16, que es el jueves de la semana que viene, y nos quedaría por ver esa relación entre lo que acabamos de analizar como causa-fuente y distinguirla de la causa-fin y la causa-motivo. Eso lo vamos a ver la clase siguiente.